Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una palabra muy interesante que aparece en este pasaje es la palabra presentéis. Es una palabra que es muy utilizada en el Nuevo Testamento, pero que no es nueva dentro de la enseñanza cristiana y dentro específicamente de la que hemos heredado del mundo judío y de la espiritualidad del Antiguo Testamento, porque tiene que ver con sacerdocio, tiene que ver con ofrecer delante del Señor. Es por eso que quiero enfocar mi tema en esta palabra, una palabra que también Pablo usa en Romanos capítulo 6, versículo 13, donde dice que presentemos, dice, nuestras vidas como instrumentos de la justicia. También añade el Colosense, dice que él anuncia amonestando a todo hombre a fin de presentarlo perfecto delante del Señor. ¿Por qué razón? Porque según el apóstol Pablo también ahí en Corintios dice que la finalidad es que todos nos presentemos, nuevamente la misma palabra, delante del tribunal de Cristo. Se refiere también esta palabra a un concepto muy maravilloso que no solamente está en Pablo, sino que también está en el resto del Nuevo Testamento. Y podemos mencionar el caso de Jesús cuando sus padres, José y María, lo van a presentar al templo. Ese es un acto también de sacrificio, porque ese acto provenía después de que María estuviese 40 días purificándose porque era impura levíticamente. Se decía que cuando nacía el primogénito, la madre era impura y debía purificarse durante 40 días y luego debía venir al templo con el niño, presentarlo delante del Señor y pagar una ofrenda muy grande, y de esa manera se garantizaba al pueblo de Dios la permanencia de la espiritualidad. Cuando eso se hacía, conllevaba un sacrificio, porque el sacrificio determinaba que la fe que cargaba esa familia, que la fe que estaba depositada en el primogénito debía permanecer por todo el tiempo. Y ese es el concepto que Pablo usa. Es por eso que Pablo también, no solamente él habla de esto, el apóstol Pedro ahí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es aquí el fundamento de la palabra de Dios para que nosotros nos demos cuenta que hemos sido elevados a la categoría de sacerdotes para ofrecer a Dios, para presentar delante de Dios, en primer lugar, nuestras propias vidas. Por lo tanto, el sacerdocio implica varias cosas. Y la manifestación de ese sacerdocio la podemos ver en primer lugar ahí en el versículo 1 del capítulo 12, cuando nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, tiene que haber un control de cómo nosotros orientamos nuestra vida y principalmente nuestra manera de pensar, principalmente nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos. ¿Por qué razón? Porque ya no pertenecemos al mundo. Hemos sido escogidos por Dios para desarrollar una espiritualidad que evoca el ministerio de los sacerdotes. El sacerdote estaba para presentar y para presentarse él mismo delante del Señor. Así que Pablo continúa con el argumento ahí en el capítulo 12 cuando dice que él no se conforma a la corriente de este mundo, no se conforma a los pensamientos de este mundo, sino me renuevo y me voy renovando y voy comprobando la buena voluntad de Dios. Y qué impresionante, porque la palabra voluntad también implica que es algo que tiene que ver con Dios. Es por eso que el pecado siempre está relacionado con hacer o no hacer la voluntad de Dios. El pecado está relacionado con esa capacidad que tú y yo tenemos de obedecer todo el proyecto que Dios tiene sobre nuestras vidas. Como sacerdote hemos sido llamados, hemos recibido directrices de parte de Dios y debemos ofrecer a Dios nuestra propia vida. Nosotros ya no nos pertenecemos, amada iglesia, a nosotros mismos. Nosotros pertenecemos al Señor. Así que por eso que Pablo dice que aquellos que no obedecen a Dios, no solamente no le obedecen, sino que también
ellos se agradan de aquellos que se rebelan en contra de Dios. Y allí tenemos a muchas personas entrampadas en esta desobediencia. Ahí tenemos la crítica, ahí tenemos todo tipo de palabras que ofenden a Dios, todo tipo de acciones que están muy lejos de representar el cristianismo. Por eso es que la palabra de Dios es clara. Como sacerdote debemos tener control de nuestro cuerpo, control de nuestro físico, control de nuestras acciones. También, en segundo lugar, dice que el sacerdocio se manifiesta a través de la alabanza y la acción de gracia. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y nuevamente tenemos aquí la palabra ofrecer con el tema de la alabanza, con el tema de la acción de gracia. La acción de gracia tiene que ver con la gratitud. La gratitud, según la espiritualidad del Antiguo Testamento y especialmente en los Salmos, tiene que ver con que ella abre la puerta a la bendición. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Entrad por sus atrios con alabanza. Las puertas se abren. Las puertas de la bendición se abren cuando tú y yo entendemos que como sacerdotes estamos puestos en este mundo para elevar alabanza y adoración a nuestro Dios. Y especialmente cuando dice sacrificios de alabanza, lo que nos está diciendo es que nuestra alabanza debe ser permanente, debe ser siempre, continua, no importa lo que pase, no importa lo que suceda. Hoy nosotros estamos enfrentando dolor, angustia, hay muchas situaciones difíciles y creo que muchos de nuestros hermanos hoy están viviendo situaciones difíciles, pero el sacrificio de la alabanza implica que debemos siempre ofrecerle a Dios permanentemente. ¿Por qué razón? Porque la alabanza, amado hermano, es fuente de identidad. La alabanza es fuente de seguridad. La alabanza es fuente de esperanza. Aleluya. Cuando yo alabo a Dios, yo me identifico con el pueblo de Dios. Cuando yo alabo a Dios, adquiero la seguridad de alguien que pertenece, tengo una pertenencia. Estoy adorando a mi Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la alabanza me añade esperanza, porque no canto cualquier cosa. Canto lo que creo, canto lo que la Escritura a mí me dice. En tercer lugar, también el sacerdocio se manifiesta a través de las obras de amor. ¿Qué son las obras de amor? Las obras de amor están entrelazadas ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 16, con sujetarse a los pastores, con someterse a ellos. Dice el autor de Hebreos, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y sigue y añade: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan como quienes han de dar cuenta. ¿Qué significa esto? Que la labor pastoral implica insomnio, implica vigilar, implica estar atento. Somos observadores para ver el rebaño, para cuidar la obra, para cuidar la grey. Y lo hacemos y apacentamos la grey de Dios, no por ganancias deshonestas, sino que debemos hacerlo con ánimo pronto, como también dice el apóstol Pedro. Pero esto tiene que ver con algo muy importante. Cuando Jesús habla la parábola del hombre que va lejos, del Señor que va lejos y deja a sus siervos y les entrega el reino y les dice: vigilen, cuiden, estén atentos, para que cuando yo vuelva los pille ocupados haciendo mi obra. Entonces, ese es el sentido. Y las obras de amor tienen que ver con eso, con la sujeción. Las obras de amor tienen que ver con las cosas que agradan a Dios. Nadie puede agradar más a Dios cuando tú, amado hermano, tú, amada hermana, estás consciente de que debes ser una ayuda para el reino, que debes ser alguien que está comprometido con sus dones, con sus habilidades, que está comprometido con sus talentos, que está comprometido con su tiempo y que pone a disposición de los ministros, de la obra de Dios, el trabajo para hacerlo de la mejor manera posible. En cuarto lugar, también dice que se manifiesta el sacerdocio a través de las ofrendas y a través del sacrificio de muerte física de la persona. En este sentido, Pablo dice en Filipenses capítulo 4, verso 18: lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjese que es el mismo lenguaje que se utiliza
aquí. Es el lenguaje que tiene que ver con lo que yo puedo ofrecer a Dios, con lo que Dios me pide que yo le dé a Él. Dice de Epafrodito: he recibido lo que enviaste, un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. He aprendido a través del tiempo que dar tiene que ver con varios factores. Yo tuve un maestro en el seminario que me enseñó lo siguiente: que cuando tú eres capaz de dar, ofreces a Dios un sacrificio, ofreces a Dios también un servicio. Cuando somos capaces de ofrendar, ofrecemos un sacrificio. Y este maestro me enseñaba a mí, el doctor Oscar Pereira, decía él que había 3 formas en que yo podía calificar mi servicio de ofrenda. Primero, como un servicio de oro. Segundo, como un servicio de plata. Y tercero, como un servicio de bronce. Y el servicio de oro tenía que ver con que yo ofrendaba para el reino, para el sostenimiento de la obra del Señor y para el sostenimiento de los obreros de la obra del Señor, porque ese servicio permitía la extensión del reino de Dios. El servicio de bronce tenía que ver con dar a la familia, con dar a los hermanos de la fe. Y el servicio de plata, y el servicio de bronce tenía que ver con dar a los necesitados. Pero también ese servicio tiene que ver, como dice Pablo, con la muerte física. Y aquí yo quiero ser, de alguna manera, que me pongas atención al siguiente concepto que voy a vertir sobre tu corazón y sobre tu espíritu. Porque la muerte física puede llegar a honrar a Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo doloroso, difícil. La mayoría de nosotros hemos perdido seres queridos. Pero cuando esas personas llegan el momento de ofrecer su vida, ¿sabes? Dice el apóstol Pablo en este sentido: yo me voy a derramar en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, y me gozo y me regocijo cuando puedo ofrecer mi propia vida. Fíjate que lo importante que es esto. ¿Por qué me derramo? Cuando yo me derramo, lo hago en libación. La palabra libación significa unir. Y este concepto es maravilloso, porque cuando Pablo estaba muriendo, cuando Pablo estaba partiendo del escenario de esta vida, junto con él se estaba uniendo la ofrenda de los santos. Por eso le dice allí en Filipenses: lo que me enviaste por medio de Epafrodito fue una ofrenda, un olor agradable, un sacrificio agradable a Dios. Hoy nosotros nos damos cuenta que hay ministros, que hay pastores, que hay evangelistas, que hay apóstoles, profetas, misioneros y gente de Dios que dedica su vida al servicio de Dios, y que ellos, muchos de ellos, han llegado a la muerte física por causa del testimonio del Señor. Qué maravilloso es pensar que desde los comienzos de la iglesia muchos jóvenes abandonaron sus casas, muchos jóvenes abandonaron su seguridad económica, muchos jóvenes y señoritas fueron al campo misionero, ofrendaron su vida. ¿Cuántos ejemplos tenemos de personas que fueron al campo misionero y jamás regresaron a sus hogares? Ofrendaron su vida, y yo estoy seguro que lo hicieron alegre, yo estoy seguro que lo hicieron feliz, porque detrás de ellos se unía, la libación estaba ahí unida, la oración de muchos, la ofrenda de muchos. Y eso es lo que nos enseña. Yo puedo ejercer mi sacerdocio cuando yo soy llamado a entregar mi vida por la causa de Cristo, pero también cuando yo soy llamado a dar, cuando soy llamado a orar y a sostener el ministerio del Señor. Es por eso que cuando tu oración y cuando tu ofrenda se une al sacrificio de muchos, amada iglesia, eso es agradable a Dios. Ese es un olor fragante delante del Señor. Es por eso que en este momento yo quiero referirme a esta manifestación del sacerdocio. Iglesia, tenemos muchos pastores hoy, mucha gente que quizás no están muriendo físicamente, pero estamos siendo llamados a morir todos los días por la causa de Cristo, a negarnos a tantas cosas por servir a nuestro Señor. Pero ¿sabe? Lo hacemos con alegría,
lo hacemos con gozo, como todas esas personas que rindieron su vida una vez para que el Evangelio llegara a nosotros, porque el Evangelio llegó a nosotros y ese fue el costo de la vida de mucha gente. Y yo estoy seguro que ellos entregaron su vida con gratitud, entregaron su vida con alegría, porque su vida era entregada en libación. Libación se trata de unir. Iglesia amada, entreguémonos, derramémonos en libación delante del Señor, manifestemos nuestro sacerdocio, manifestémoslo de esta manera gloriosa que el Señor nos pide, que por la causa de Él nosotros podamos entregar nuestra vida. ¿Cuántos jóvenes misioneros han salido al mundo y están dando su vida hasta la muerte por causa del Señor? Reconocemos a muchos, reconocemos a tanto, pero ¿sabes qué? Cuando un ministro tiene el apoyo, tiene la oración, tiene el aporte de gente, puede entregar su vida feliz. Y eso es lo que estamos haciendo. Y los pastores y los ministros de Dios estamos en este tiempo, viviendo tiempos complicados y difíciles, pero no importa. Detrás de nosotros hay una iglesia que está orando. Detrás de nosotros hay una iglesia que está apoyando y no escatimando esfuerzo porque el Evangelio crezca, porque el reino crezca, porque esa es la manera de afectar a este mundo. Hoy día este mundo necesita un mensaje distinto. Este mundo que está segregado, este mundo que está lejos de ver las cosas buenas que Dios preparó para ellos, porque el mundo económico, el mundo político, el mundo social los ha abandonado, están lejos de todos los beneficios y hoy día ellos sufren crisis de pánico, crisis de angustia, crisis de soledad, crisis, están quebrados moral, espiritualmente, físicamente, están enfermos y Dios está levantando una nueva generación, una generación con el Espíritu Santo que será capaz de ir al campo, que será capaz de ir y dar su vida, porque sabe que detrás de ello hay una congregación, hay un grupo de personas que se va a unir y que va a levantar un olor agradable delante del Señor. Amada iglesia, yo te animo este día a que puedas tener en mente que eres un sacerdote, una sacerdotisa de Dios, para ofrecer siempre sacrificios de alabanza, frutos de labio que confiesen el nombre de Jesús.